2005 Alma se electrocutó, sufrió una descarga prácticamente descomunal y un día después del accidente se publica una nota roja con un mensaje diciendo mujeres electrocutan intentando robarse la luz, cuando claramente todo había sido un accidente y bueno, empezamos una indagación alrededor de por qué ella se convirtió en un objeto de nota roja, en el peor sentido de la palabra, y la forma en la que fue expuesta y violada a través de la imagen periodística. Y por lo tanto, este proyecto se vuelve un testimonial transmedia porque utilizamos múltiples dispositivos para poder construir su propio derecho de réplica. Entonces, para nosotros crear un proyecto a través del concepto del activismo transmedial era un poco poder ofrecer una plataforma para intentar reconstruir la dignidad de Alma, así como explorar estos espacios de resistencia y reconfiguración de las identidades, sobre todo estas identidades que han sido desplazadas y marginalizadas a través de narrativas hegemónicas dominantes en los medios de comunicación. Este es un poco de nuestro mapa transmedia, lo que se conoce como el mapa transmedia. El proyecto BIOS Lumen se despliega en 10 narrativas, cada una existe en un dispositivo diferente, muchos de ellos tecnológicos, muchos de ellos conviviales, teatrales, y tienen manifestaciones con audiencias completamente distintas. Así que bueno, yo voy a solamente explicar una parte de este proyecto, ahora sí que la parte primaria porque en realidad en el presente el proyecto se sigue expandiendo y ha ido encontrando sus propias dimensiones expansivas. El proyecto en realidad comenzó con este que sería La doble quema de la bruja, que es una crónica narrativa, y elegimos que fuera este formato de divulgación porque nosotros necesitábamos escribir el propio derecho de réplica de Alma. Hicimos una petición formal al diario en el cual fue expuesta la fotografía para que se publicara el derecho de réplica, pero nos fue negado. Iniciamos una demanda formal en contra del medio de comunicación. Pero bueno, las trabas burocráticas y jurídicas que existen en nuestro país impidieron que eso se siguiera. Entonces nosotros optamos por construir nuestra propia plataforma de divulgación para dar voz, ¿no? Al relato desde la perspectiva de Alma, que era quien se había accidentado. Y bueno, para nosotros era muy importante que el texto tuviera una fundamentación jurídica, ¿no? Obviamente se respalda a través del derecho de réplica que está en el artículo sexto de la Constitución Política, es decir, que apela a un derecho humano, un derecho fundamental de Alma que fue violado y que fue transgredido a través de estas plataformas patriarcales y hegemónicas. Sin embargo, nosotros nos encontramos a lo largo del relato con que era imposible encontrar, sobre todo, archivo que fundamentara el relato de Alma, porque ella, después del accidente, tomó la decisión de eliminar cualquier rastro que le recordara aquel trágico día y por lo tanto nosotros tomamos la labor a través de lo que sería la técnica de las maquetas sensibles o maquetas íntimas, poder hacer una reconstrucción no solamente del espacio de violencia, sino del espacio, aquellos espacios que eran significativos para poder construir pues esa dignidad que le había sido robada a ella. Pongo aquí un ejemplo, ¿no? Eh, perdón, ¿están viendo la pantalla? Sí, maestro, se ve bien, gracias. Sí. Aquí se movió algo. Bueno, pongo como ejemplos la imagen perdida de Riti Pan, ¿no? Donde explora hace toda una reconstrucción sensible a través de un documental, ¿no? De lo que fue la tragedia del genocidio en Camboya. O en el caso de Pablo Gercharnik, en 80 balas sobre el ala, esta también acción performática en Argentina a propósito de la dictadura y la desaparición de personas. Para nosotros era importante tomarlos como referencia para nosotros crear nuestra propia maqueta íntima del espacio del accidente y entonces empezar a trabajar con el concepto que da a propósito de la ponencia, que es el home place, ¿no? Un concepto que para nosotros tiene todo el sentido, porque finalmente este es un espacio
a nivel maqueta de construcción política y afectiva, ¿no? Donde se empieza a gestar toda esta subjetividad de Alma y de las personas involucradas en el accidente y de construir al mismo tiempo una contranarrativa frente a estas estructuras mediáticas, pues que oprimen y que arrebatan la dignidad de las personas. Obviamente este es un concepto traído, ¿no? Del feminismo norteamericano, afrodescendiente, y que para nosotros tenía todo el sentido poder trabajarlo a partir de Bell Hooks y empezar a construir el relato de Alma a través de la visión, sobre todo de las abuelas, las madres y esos saberes ancestrales que terminan por configurar este espacio político que es la casa. Mm, y a partir de eso empezamos a construir otros dispositivos durante la pandemia que permitían acercarnos a otro tipo de audiencias. Filmamos el cortometraje que se llama La Impedancia, donde a través del cortometraje no solamente se le da voz a Alma, sino se le da voz a la familia en una suerte como de herencia de lo que sería el linaje de las tortilleras, porque la familia de Alma todas se dedican a las tortillas, ¿no? A las memelitas en Puebla. Entonces es un audiovisual que de alguna manera permite reconfigurar la identidad no solamente como las víctimas, sino también como las constructoras de sus propios saberes y sus propias identidades. Este dispositivo nos permite trabajar con la metáfora del accidente, por eso empezamos a pensar el accidente no solamente como una tragedia, sino como desde la perspectiva de la posibilidad de crear la propia luz y el propio camino narrativo de las víctimas. Y empezamos a construir, a trabajar con conceptos de la electricidad, en este caso la impedancia, que es un concepto de física, que es una medida de oposición y de resistencia a la corriente eléctrica, y por lo tanto nos permitía a nosotros explorar desde la dimensión de la metáfora al personaje, a la persona alma, precisamente como una corriente alterna al proceso pues de la opresión hegemónica y la opresión mediática con la cual había sido vulnerada. Todos estos yo en un momento les comparto algunos links porque está disponible. Y me acerco finalmente a lo que sería el cierre de esta primera etapa, que es Ayer un Sencale, es un biodrama documental inspirado en los acontecimientos que sufrió Alma. Pero a mí me parece importante rescatar todo esto, no solamente a lo que llegamos, sino el proceso con el cual nos fuimos encontrando con dispositivos para poder acercarnos a otras audiencias y empezar a dialogar con personas, sobre todo víctimas de la violencia mediática, que no habían dimensionado el problema en el cual estaban de alguna manera involucradas, la forma en la que habían sido violentadas y también dar divulgación y difusión a los derechos a los cuales todos y todas tenemos, pues somos merecedores, los tenemos, y que a veces no podemos, simplemente son violentados, ¿no? Por el desconocimiento de que existen espacios para poder defenderlos. Entonces, Ayer un Cencal es una puesta en escena biodramática asesorada por Vivi Tellas y propone precisamente el juego con este archivo testimonio en escena, un poco situado en esta semántica de lo teatral, pero también que logra esta suerte como de expansividad y de diálogo con otras narrativas que coexisten en este universo llamado Bios Lumen, de tal manera que los espectadores, las audiencias pueden hacer estos cruces entre lo que sería lo teatral y otras dimensiones narrativas para poder explorar la complejidad del acontecimiento y la complejidad también jurídica y estética pues de lo que nosotros intentamos comunicar. Son algunas fotografías de la obra y bueno, esta es lo que consideramos la fase uno del proyecto, considerado, lo llamamos lo íntimo, precisamente porque pues explora y focaliza en la dimensión de reconstruir la dignidad de Alma, pero sabíamos que este proyecto ha tenido su propia lógica expansiva y que ha tenido
ha ido tocando otras fibras más sociales, más comunitarias, y por eso inauguramos la fase 2 del proyecto, con el cual se expande hacia otras plataformas de comunicación y empieza a existir en una dimensión muchísimo más amplia, con otros dispositivos como la grabación de un podcast, la impresión de un cómic, juegos de mesa, un diálogo también a través de redes sociales y la construcción de un Instagram, con la lógica de esta de construir un artivismo a través de la digitalidad. Entonces voy a pasar muy brevemente algunas imágenes de lo que está sucediendo en este momento con el proyecto. Hemos hecho algunos Gracias. talleres de reescritura creativa, y bueno, la idea de todo esto, de poder compartirlo también en estos espacios, ponencias y simposiums, es para nosotros también una forma de que el proyecto se siga expandiendo y pueda encontrar otros interlocutores para poder ir complejizando de una manera, pues creativa y también teórica, pues la labor de lo teatral, lo escénico a través Ujú. de su diálogo con otras plataformas y otros medios. Aquí Está está. buenísimo. Y bueno, para cerrar, pues este es un fundamentalmente el derecho de réplica de Alma y una manifestación de activismo hecho transmedia. Lo pueden encontrar a través de esta página web, que es escenatransmedia.com, que es el grupo que nosotros con el cual pues laburamos. Y pues agradecer este espacio. Bueno, me quedo con muchas ganas de compartirles muchas cosas, pero bueno, dada la magnitud del proyecto, elegí compartirles esto, pero por supuesto esperando exista otro espacio para poder dialogarlo y poder problematizarlo. Así que gracias. Eso, Josué, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Yo siento horrible cuando de repente tengo que mencionar alguna cosa acerca del tiempo o acerca de, para mí este es porque yo he estado del otro lado, cuando uno se emociona y cuando hay muchísimas cosas que decir y los proyectos son complejos y son amplios y son diversos y hay que, hay veces en la fibra de repente están, ahí están los detalles, es fantástico. Gracias. Si quieres, compártele aquí en el chat interno la información a nuestros compañeros y compañeras y también para que lo tengan en la sala. Continuamos. Bueno, nada más recordarles que es un amable recordatorio, que es el tiempo que tenemos programado para cada ponencia, son 12 minutos, más uno de presentación. Si nos puedes decir en un minuto, Sandra Reggiani, por favor, que te toca a ti. Continuamos con este recorrido entre saberes, mentes, demás. Gracias. Hola, buenas tardes. Ahí se escucha. Yo me puse los auriculares para que se desvíe poco el sonido. Bien, estoy muy contenta yo de estar hoy acá. Estos recursos nos permiten viajar mucha cantidad de kilómetros y compartir otras realidades, escuchar otras experiencias y eso para mí es súper importante. Y en eso, en el rasgo de presentación, la curiosidad es un dato, o sea, de lo informal, soy una persona curiosa y que me importa resolver sobre los recursos, o sea, lo que nos importa con los recursos disponibles. Soy una buena improvisadora. Bueno, no sé si buena, pero me gusta. Entonces, sigo. Este, eso desde lo informal, desde lo formal, soy docente en la Universidad Nacional de las Artes. Allí dirigí durante 14 años, desde que se creó el Grupo de Experimentación en Artes del Movimiento. Y actualmente dirijo una investigación que está concluyendo en estos tiempos, ya estamos cerrándola, que se llamó Hibridaciones en Danza y que igual que el compañero que presentó recién, Josué, nació las precuelas de la investigación, o sea, el antecedente. Después lo pude presentar en el proyecto, en la convocatoria académica de investigación, pero nació en pandemia y nació junto con un conjunto de colegas que nos interesaba improvisar y bailar. Ustedes vieron que la danza es todo cuerpo. La danza o las experiencias en las artes del movimiento es corporal. Y entonces nosotros decíamos, ¿qué posibilidades de improvisar vamos a tener si estamos mediados por el Zoom?
Es un proyecto extenso, entonces yo les voy a contar como los 3 o 4 hitos. Y esta previa es fundamental, porque fue la previa lo sucesivo lo que nos dio la estructura para poder presentarlo en la convocatoria académica universitaria y que fuera seleccionado. Empezamos, bueno, les voy a compartir pantalla. Ahora viene el momento en donde pierdo la dinámica de la oratoria. Audio, archivo. No, ¿cómo hacemos para que? Yo quiero compartir la pantalla. Botón verde de compartir, me parece, ¿no? Ah, sí, Abajo, estoy. sí. Pero Adelante. estoy queriendo agarrar el archivo. Esto Ah, está. Pero quiero poner el audio. Acá, compartir sonido, ya está. Es el pequeño momento de desvío. Nosotros empezamos entonces, voy a pasar rápido, este archivo tiene un montón de imágenes. Empezamos así, este, eh, y me queda abierto todo, pero es la posibilidad que yo tengo de ir viendo lo que les voy a querer mostrar y lo que va a pasar de largo en los 10 minutos que tengo, 8, 9 que ya me deben quedar. Empezamos en casa probando la cámara, desde dónde, las sombras. Y en ese juego de pruebas operábamos yo, les daba consignas de exploración, armaba paisajes sonoros y ellos iban armando sus experiencias y yo iba haciendo mis pruebas también en esto que ustedes pueden visualizar como una edición, porque éramos 4 o 5 y yo iba haciendo, recuperando 2 imágenes, por ejemplo, y ven como voy armando una dramaturgia visual que no está predeterminada. Y sin embargo, empieza a suceder. Acá estamos todos. Están todos ellos, yo estaba, pero no estoy en la imagen. Y entonces fuimos haciendo distintos tipos de exploraciones, la cámara, nosotros, los vínculos entre nosotros. Desde ahí apareció una convocatoria acá en Tecnópolis, o sea, esto tuvo como temática lo íntimo y lo público. Nos pareció cuando para nosotros el tiempo de encierro fue profundo, nuestras políticas fueron duras, entonces el aislamiento fue extenso, el distanciamiento también, cuando se empezó a abrir las posibilidades de interactuar y de salir, Tecnópolis generó una convocatoria que se llamaba Danza Situada, Danza en Tecnópolis, y Tecnópolis es un macroparque que tiene la posibilidad de que circule muchísima cantidad de gente. Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿es posible que este dispositivo pueda funcionar en espacios públicos? ¿Es posible que este dispositivo pueda generar un vínculo mediado por la cámara entre personas que no se conocen? Uno éramos nosotros, pero los otros eran los que estaban allá. Y ahí empezamos nuestro viaje en Tecnópolis, en donde tuvimos todas las complicaciones. Otra de las expectativas estaba asociada con Tecnópolis, tiene mucha tecnología, con lo que tenía que ver con el refuerzo tecnológico. Bueno, todas las dificultades tecnológicas que pudimos tener las tuvimos ahí. Y crecimos igual. Dentro de los aportes que nos ofreció ese lugar, empezar a trabajar, cambiar la plataforma del Zoom, que era la que usábamos, casera, hogareña, al OS, que es una plataforma de transmisión que se usa para transmitir por YouTube, que según nos dijo posteriormente nuestro especialista, es una plataforma muy usada por las iglesias protestantes para transmitir sus misas, claro. Y entonces el Zoom, el OBS, nos trajo una ventaja que es la posibilidad de configurar de las imágenes, ¿ven? Cosas que antes no pasaba. Yo hay juego grande, chiquito, superpuesto, pero nos trajo una gran dificultad, que es la comunicación. Nosotros acá, yo tenía todas las señales, pero ellos no tenían ni audio ni la visual de los otros. Este, con eso trabajamos y construimos nuestro pasaje por Tecnópolis, sobrevivimos a ello, hicimos unos desvíos para consolidar el proyecto, participamos en otros eventos y esto nos dio, acá yo les quiero mostrar un videíto, porque creo que me va a alcanzar bien el tiempo. Sí, rapidito, paso rápido. Acá estamos en Tecnópolis y en este videíto acá nosotros logramos hacer una experiencia con escuelas
Porque nos interesaba de Tecnópolis fundamentalmente la posibilidad de interactuar, que no sea una situación de espectáculo dancístico observable, que sea la posibilidad de un espectáculo interactivo, coparticipable. Que sea coparticipativo para nosotros era fundamental. Y claramente de improvisación. Entonces, acá, por eso quería que tuvieran audio. Esto dura poquito. Van a ver nuestros performers favoritos, que fueron los chicos. Bien. A mí me interesa recuperar en esto. Por un momento parecía una sala de juegos infantil. Bueno, esa sala de juego infantil es posible porque los performers pueden interactuar con las niñas y las niñas vieron ahí en el saludo, ellos se sintieron copartícipes, cerraron el saludo, recuperaron materiales nuestros, además de generar o de alinear en propuestas de ellos. No todas las performances son así. El dispositivo está organizado de manera que primero se ve solo la proyección, entonces casi siempre la gente piensa que es un video filmado y es un video que se construye en tiempo presente con el registro de cámaras en vivo. Después van llegando, descubren, en general se descubre en algún momento que lo que está pasando en la pantalla está sucediendo en vivo y desde nosotros hay invitaciones a la coparticipación. Esta era muy explícita, normalmente cuando es con adultos siempre es menos explícita y menos directa, pero sucede igual. Esto nos hizo pensar en qué importante eh, dentro de todo el equipo somos docentes, además de artistas. Y entonces dijimos qué importante que puede ser o que puede servir este tipo de experiencias para trabajar en las escuelas, en lo que es alinear o ensamblar el tratamiento de lo tecnológico con la educación en danza o en artes. Porque no sé cómo es por allá, pero acá a veces tenemos muchas dificultades para ensamblar la tecnología con las prácticas artísticas, sobre todo en el campo escolar. Entonces, en esa línea de preguntas fue que apareció una convocatoria. ¿Estoy bien con el tiempo? ¿Cuánto corro? ¿Me quedan 2 minutos? Rápidos. Presentamos el proyecto, ampliamos el equipo, incorporamos filósofos, otros docentes de otras áreas también, especialistas en tecnología, y empezamos a trabajar esta experiencia en escuelas primarias, en escuelas de formación docente, terciarios, en la universidad. Y entonces, por ahí, como último, después hicimos capacitaciones para docentes, capacitaciones para estudiantes y para graduados en artes del movimiento. Rápido, rápido. Porque quiero ir al último video, que es, y por eso yo les contaba, esto es una capacitación que dimos para externos también, o sea, no solamente para gente de la UNA, sino para externos.
Y entonces, este año terminamos haciendo una experiencia junto con el grupo de experimentación, que ya no dirijo, pero dirigí en su momento, acá, que lo presentamos en el Centro Municipal de Artes de Avellaneda en una capacitación para docentes. Y aquí trabajamos a dos proyecciones. En una proyección estaba el trabajo, a ver si acá, de pantalla con pantalla LED. En la otra proyección, la pantalla era inmersiva, pantalla con proyección en pantalla en blanco, no LED. Y entonces generamos dos espacios diferentes, uno interactivo en el salón grande, estas imágenes son reproducciones tomadas de ahí, y otra inmersiva, acá, en un salón, en donde también las performers tenían posibilidades de interactuar con la sombra, poner la sombra a jugar. Y tres videitos que entre los tres nos llevan a los 2 minutos, creo, que vienen ya. Pasamos por acá y nos quedamos acá. Vamos. Son muy cortitos. Esta es una performer que está capturando a otra performer desde arriba. Esto está siendo proyectado en la otra sala. Son dos performers, tres, ahí. Bien. Acá, lo inmersivo. Todo esto está sucediendo en simultáneo. Y acá la edición en vivo en las pantallas, como para sintéticamente esta pantalla no se puede intervenir, las personas están observando allí, participando, y algo de esto se está proyectando allá. Problemas o temáticas específicas, la hibridación, el concepto de hibridación desde lo más material a lo social, ¿no? O sea, problemas en torno a pensar la hibridación, problemáticas en torno a pensar el cuerpo, la hibridación en el cuerpo, la tecnología y el cuerpo, la expansión del campo perceptivo y lo territorial, porque yo omití, pero desde el comienzo de la investigación, lo territorial apareció como el escenario, no desde lo dado, sino también desde lo construido en las significaciones. Y creo que con esto no me excedí, ¿no es cierto? Apenas. Ok, Perfecto, gracias, Sandra, Héctor. perfecto. Muchísimas gracias. Bellísimo trabajo. Mucho en qué pensar en todas las conexiones y de repente regresar a esos momentos también que fueron oportunidades para conectar, ¿no? Muy importantes. Ya platicaremos después, Sandra. Vas a ver. Muchísimas gracias. Gracias por esta ponencia. Continuamos con Anaí Alonso Lizárraga de la Universidad em, de las Artes de Yucatán. Presenta un video, me parece. No sé si nuestros compañeros y compañeros en la sala tienen el video preparado para mostrar. Si son tan amables. Muchas gracias. Adelante. Gracias. Y hay un poquito de problemas técnicos. No sé si no se escucha y se ve. A ver qué es lo que pasa. Ustedes nos dicen, compañeras. Sí, ahí hay un pulgar arriba. Eh, a ver nuevamente el video. Si se puede mostrar. Hola, mi nombre es Anaí Alonso Lizarraga y en este coloquio Pensar en Escena, en la mesa panel Tecnologías en Escena, Dispositivos, Cuerpos y Disputas,
Les voy a hablar sobre la iluminación en la escena y su tecnología como dispositivo y aporte al cuerpo del actor. Esta es mi ponencia y es mi visión sobre la iluminación y su tecnología, a la vez con el trabajo y cómo aporta a la actuación, al trabajo del actor. Quiero que se imaginen por un momento una escena de teatro. El escenario está en silencio y de repente entra la luz, pero no cualquier luz, una luz que dibuja, que respira, que casi parece tener vida propia. Eso es lo que hoy quiero compartirles. Cómo la luz en la escena no solo ilumina, sino que construye, acompaña y dialoga con el cuerpo del actor. Cuando hablamos de iluminación en la escena, no solo hablamos de luces encendidas o apagadas, sino de cómo la luz puede transformar un espacio, acompañar emociones y dialogar con el cuerpo del actor. En el teatro contemporáneo, la luz dejó de ser un simple recurso técnico para convertirse en un lenguaje propio que influye directamente en lo que ocurre en la escena. Desde principios del siglo XX, Adolf Appia nos enseñó a pensar que el cuerpo del actor es el centro de la acción escénica. Para él, el teatro no existe sin movimiento. El actor es quien le da la vida al texto y al mismo tiempo las artes del espacio, como la escenografía, la luz o la música, necesitan de ese cuerpo en acción para integrarse. Appia decía que el actor tiene en una mano el texto y en la otra las artes del espacio, y al unirlas surge la obra completa. Hoy, con la tecnología, esta idea sigue viva, pero con nuevas posibilidades. La luz digital, las proyecciones y las herramientas interactivas permiten que los espacios cambien al instante y que la atmósfera escénica se transforme mientras el actor actúa. La luz ya no solo acompaña, sino que conversa con el intérprete y con el espectador. Durante muchos años, la iluminación fue vista como algo técnico, hacer visible lo que pasa en escena. Hoy sabemos que es mucho más. La luz puede crear emociones, marcar ritmos, sugerir espacios y hasta contar historias sin necesidad de palabras. Diseñadores como Svoboda o como Bob Wilson demostraron que la luz puede ser un personaje más, un ritmo, un volumen, una arquitectura que se mueve junto con el actor. La escena deja de ser solo texto o actuación. Se convierte en un espacio donde el color, la intensidad y las sombras hablan. De esta manera, la luz ya no es solo para ver, sino para sentir y experimentar. El cuerpo del actor hoy convive con tecnologías que antes no existían. Sensores, proyectores, luces que cambian según el movimiento o el sonido, luces robóticas. Pero estas herramientas no reemplazan al intérprete, al contrario, lo potencian. El actor necesita aprender a escuchar la luz, a percibir cómo interactúa con su cuerpo, cómo responde a sus movimientos, cómo modifica la escena. Cada gesto puede alterar la proyección, la intensidad o el color, generando un diálogo entre el cuerpo y la tecnología. Esto amplía la manera de habitar el espacio escénico. El actor ya no solo ocupa el escenario, sino que lo transforma con su presencia en tiempo real. Es un intercambio donde el cuerpo y la luz se afectan mutuamente, creando nuevas formas de expresión. La iluminación también funciona como dispositivo dramático. No solo acompaña la acción, sino que la construye. Un cambio de color puede sugerir un cambio de emoción, una sombra puede indicar algo que no se dice, un destello puede marcar un momento de revelación. Esto implica que el trabajo del actor cambia.
ya no solo interpreta palabras o emociones, sino que se mueve y reacciona en relación con la luz, con la atmósfera que ésta crea y con el espacio que le rodea. La escena se vuelve un territorio donde la sensibilidad y la tecnología se encuentran, y donde la luz se convierte en un elemento activo de la dramaturgia. Integrar tecnología en el teatro no solo significa buscar efectos espectaculares o adornos, sino que implica pensar cómo usarla para potenciar la presencia del actor y no opacarla. La luz digital y las proyecciones deben acompañar, dialogar y enriquecer la escena, no dominarla. Desde esta perspectiva, la iluminación se convierte en un punto entre tradición y contemporaneidad. Nos permite seguir conectando las artes del espacio con el movimiento del cuerpo, pero ahora con nuevas herramientas que amplían la imaginación y la expresión escénica. La iluminación en la escena ya no es solo una técnica, sino una práctica artística que interactúa con el cuerpo del actor y con el espacio. La tecnología amplía las posibilidades de creación, pero también nos invita a pensar la presencia, el movimiento y la sensibilidad de manera más profunda. Cada luz, cada sombra, cada color se convierte en un aliado del actor y del espectador. Así, el teatro sigue siendo un arte de presencias vivas y la luz una compañera indispensable que nos permite imaginar y sentir lo que no siempre se dice con palabras. Muchas gracias. Muchísimas gracias. No sé si esté ahí todavía, Anaí. Sí, claro, ahí está. Muchas gracias, Anaí, por compartirnos estas reflexiones. También muchas gracias al público que está ahí. Esto realmente hablando de hibridaciones, esta posibilidad de estar aquí y la reunión tecnovivial que estamos teniendo aquí y además compartirla con ese grupo que sí está teniendo esa posibilidad de estar unidos en ese salón. Es realmente maravilloso. Muchas gracias por acompañarnos y por toda su paciencia con todas estas cosas que suceden. Ahora es el turno de Luis Abdalán Conde Flores, que viene de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es Luis Conde, por favor, es su nombre artístico, y nos viene a compartir una ponencia titulada Alumbrar tránsitos de un dispositivo entre el convivio y la digitalidad. Entonces, adelante, Luis, tienes un minuto para presentarte y 12 para desarrollar todo tu proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Héctor. Saludos a todos los colegas aquí en el Zoom y también quienes están presentes allí en la sala. Como parte de esta presentación, no dejo de pensar como en las ventajas que nos da la tecnología, pero también en esa paradoja que genera como esa especie de extrañeza como una especie de aislamiento y de soledad para quienes nos encontramos en estos cuadritos del Zoom, también ansiando estar en ese lugar de reunión, de convivio, con todo lo que implica, con el intercambio de ideas, de reflexiones. Es algo que, como bien sabes, Héctor, por haber colaborado cierto tiempo juntos, pues no, me gusta mucho esta cosa de la digitalidad, pero también extraño la reunión y el convivio. Entonces, bueno, agradezco también a la UNAI, a Ulises Vargas, a todas las personas que han hecho posible estos espacios híbridos de encuentro. Y bueno, yo preparé un texto procurando no rebasar el tiempo límite. Entonces, voy a hacer un corte aquí, como decía Sandra, una pausa para compartir pantalla y ya retomar como tal con la presentación.
creo que por ahí está. Como parte también de esta presentación informal, pues, la complementaria, pues yo soy diseñador escénico de profesión. Después me he interesado y dedicado a la teoría y la historia del arte. Procuro pendulear entre esas dos esferas, que más bien las pienso como una, entre la participación directa en procesos creativos y también pensar sobre ellos. Y justo sobre eso va esta ponencia. En este caso está dedicada a alumbrar Danza de la Partería. Es una pieza del Instituto Nacional de Asuntos del Movimiento de México, el INAM, bajo la dirección y ejecución de Paula González Rencoret, Diana Vallardo y Gervasio Cheto Bojorquez. Si bien considero de una gran complejidad describir lo que significa, al menos para mí, esta pieza, aquí podemos entenderla como un dispositivo escénico dedicado a la experiencia de las parteras en diversas comunidades del estado de Yucatán, y en tal sentido, de la importancia de esta labor en el proceso de nacimiento, de sus implicaciones políticas y sociales. Entre las muchas aristas por abordar, haré un vertiginoso repaso por algunos aspectos en los procedimientos de creación artística, de manera particular sobre el trabajo con la imagen y el cuerpo, en tanto elementos de escritura escénica para la conformación de lo que considero un archivo vivo. Dentro de los procesos de esta propuesta escénica, durante al menos 6 años, tomaré como referentes 2 versiones, o 2 piezas. En ambas he tenido el privilegio de experimentar algunos momentos de ella, siendo testigo y a veces partícipe de las reflexiones, del intercambio de ideas y la toma de decisiones. En tal sentido, este análisis parte de la bitácora de un adentro creativo. Considero que mencionar esto es pertinente en un contexto como en el que aquí nos encontramos, por la importancia de pensar en los procesos de conformación de una pieza desde la investigación-creación, más allá de producir o reproducir modelos para reconocerlos y compartirlos, pero también para repensarlos y ponerlos en crisis. Bueno, debido al tiempo con el que aquí contamos, he dividido mi participación en breves segmentos a manera de notas. En el contexto de la pandemia por la COVID-19, abordo la versión primero del que presentamos en el 2021, que sucedió en formato digital. Esto en el marco del Festival Intersección, Espacialidad y Memoria, organizado por el Búnker Locus con el apoyo de Iberescen. Festival en el cual me desempeñé como codirector, donde aquí nuestro hoy moderador Héctor Cruz tuvo una participación esencial, en la medida que desde sus saberes y creatividad posibilitó las cuestiones tecnológicas para la realización de todo lo que juntos íbamos imaginando. Dicha versión se estructuró a partir de un viaje por la ciudad de Mérida con inserciones del importante acervo Catálogo de Movimientos de Vida, que ustedes pueden consultar en su página web, tan prolífica y con tantas capas de profundidad. Esta secuencia que se presentaba en esta primera versión daba paso a un momento testimonial donde los performers nos compartían del proceso de investigación sobre el oficio de la partería. Después tenía lugar un momento de interacción en vivo con el público en tiempo real, gracias a las tecnologías y las creatividades de Héctor Cruz, donde se formulaban algunas preguntas sobre la memoria de nuestro propio nacimiento. En otro momento, denominado como videomemoria, que tenía más de un carácter poético respecto a los procesos de gestación y alumbramiento. Aquí yo presento todo lo que están viendo, son capturas de pantalla, ¿no?, que se quedan demasiado cortas frente a lo que considero era la experiencia en video, ¿no?, animado en tiempo real de todo lo que estaba sucediendo allí. A esto le seguía una escena de gran acentuación liminal.
entre la documentación de los encuentros del equipo creativo con las parteras y don Julio, partero también, así como los testimonios de ellas y él en un formato escénico llevado al video. La segunda versión que abordo, y aquí presento algunas fotografías de ensayos con muy poca iluminación, pero donde nos importaba más bien habitar como el espacio y establecer ciertos principios de acción. En esta segunda versión concierne el proceso que la agrupación ha tenido durante este año con funciones que inician en este mes en formato presencial y en la cual participo en el diseño de iluminación. Aquí me parece muy pertinente, me hace eco lo que mencionabas, Anaí, acerca de cómo la luz articula lo que en su momento, con la versión anterior de esta pieza, se pudo haber hecho con todos los procesos digitales. Me parece que ahora lo estamos trabajando con los cuerpos, los objetos, la luz, ¿no? La luz como un elemento también de edición, tiempos, de tonos, de planos. Y bueno, pues algo importantísimo para esta versión es la participación, además de Diana, de Paula y de Bacho, pues también de doña Rafaela, quien ejerce el oficio de la partería y, a decir de los integrantes del INAM, también ha sido un agente fundamental en la pieza, por ser puente con el grupo de parteras y generosa fuente de creación. En esta pieza, algunos fragmentos de los materiales audiovisuales producidos y presentados desde el 2020 y el 2021 son rescatados para integrarse al espacio-tiempo convivial que privilegia el hacer de los cuerpos. Cuerpos que en su teatralidad se desdobran entre la mediación y la testificación a través de diálogos entre ellos y con el público, hacia otros momentos de mayor carácter poético e interpretativo mediante secuencias coreográficas y otro tipo de tareas escénicas. Me preguntaba líneas arriba, ¿se trata de dos piezas o de dos versiones de la misma pieza? Este interrogante me surge al pensar en el trabajo procesual que caracteriza las investigaciones artísticas y sociales del UNAM. Me refiero a los devenires de una pieza a otra o de una versión a otra, donde se encuentran otras intermedias. De inicio, se me figura como algo cercano a los basamentos piramidales mesoamericanos o algunas catedrales europeas, donde lo que vemos parece un solo cuerpo, pero este se encuentra articulado por otros dentro de él, correspondientes a diferentes etapas constructivas. En ambos casos habita el tiempo. Con alumbrar me refiero al tiempo orgánico de los propios cuerpos que performan, sus experiencias de vida, de sus saberes e intereses creativos que van siendo distintos. De tal modo, alumbrar es un palimpsesto de memorias en movimiento, las del equipo creativo, donde a su vez habitan otras memorias, las del grupo de mujeres parteras y las comunidades donde trabajan. Y entonces, si lo que define la constitución de una pieza radica en los medios con los que se produce y de ahí los discursos que genera, podemos zanjar por el momento la interrogante hablando de diferentes piezas, cuyos procesos se articulan entre sí a través de la constante voluntad a la investigación. En analogía con las tipologías de edificios aquí mencionados, estas piezas se arman con algunos mismos materiales y por otros no, pero siempre para erigir distintas arquitecturas escénicas. Decidir sobre la propia vida es el culmen de la libertad, señala Arnoldo Kraus, en un libro que sería la antítesis de lo que aquí abordamos, el bien morir. No obstante, ese culmen parecería inconcluso, en tanto el primer paso de la libertad radica en cómo llega un ser a la vida. ¿Cuántas obras artísticas y literarias están dedicadas al final de la vida, a la gran pregunta sobre sus circunstancias y sus formas? ¿Será quizás porque pensamos, o porque de hecho es así, que en nuestro propio nacimiento podemos tener menos agencia, sin reparar que en la decisión que tomemos sobre la llegada a la vida de los seres que están por venir, hay otras posibilidades, más allá de la ortodoxia de los paradigmas médicos?
Parto de estas digresiones porque me parece que aquí radica una de las potencias en la experiencia con alumbrar. Cuando frente a la pulsión tanática de nuestra condición póstuma, por el mundo en que vivimos y afectamos, como lo propone la filósofa Marina Garcés, esta pieza nos invita a sentir y pensar respecto a las condiciones en las que podemos nacer como el inicio de un buen vivir. Por ejemplo, al exponer algunas de las condiciones en las que las parteras se ven comprometidas en su labor, en el sentido de la adversidad que enfrentan, pero sobre todo de sus generosas responsabilidades. Pero también cuando la pieza nos plantea interrogantes necesarias respecto a otras posibilidades para la madre, su entorno y los primeros momentos de un ser y su estar en él. En tal sentido, la belleza de esta pieza también radica en que esas posibilidades de la vida no surgen de una fabulación fantasiosa, sino que parten de la realidad fundada y sostenida por las mismas parteras. Importante y poco reconocida en el marco de la salud pública, así como por sus implicaciones sociales y culturales. Desde la filosofía grecolatina, el lugar común, en el sentido de un lugar convocante, se ha denominado como topos. En términos espaciales, podría ser el topos cartográfico, pero también en su sentido de raíz y estructura para construir discursos, el tópico literario. En ambos casos, el topo es territorio de habitabilidad y de enunciación, donde el ser nombra al mundo y constata su existencia, la de él y la de aquello otro con lo que se relaciona. En alumbrar, ese topos, en tanto territorio y capacidad de enunciación, es el cuerpo de doña Rafaela, partera que acompaña procesos de vida desde su presencia archivada y videoproyectada, como lo vemos en la imagen de la izquierda, pero también y sobre todo como testimoniante en escena. Es el cuerpo de las artistas también, de las artistas investigadoras, que en la pieza performan momentos de carácter documental a través de diálogos, reflexiones y testimonios, y que en otras escenas se desenvuelven como cuerpos de creación poética. En su hacer, esos cuerpos construyen archivo, son medios registrantes y expresivos, portan las marcas surgidas de sus respectivos quehaceres. En los momentos coreográficos, los procesos de gestación y los movimientos de las parteras son interpretados, y con esto no me refiero a una mímesis, sino que son traducidos por las performances. En tal sentido, los movimientos relacionados con el quehacer de la partería no nacen de la inquietud aislada de sus ejecutantes, son el resultado de huellas colectivas, surgidas de las relaciones dialécticas entre las portadoras del oficio y del equipo creativo. Otra noción del archivo que opera en la segunda pieza radica en la capacidad de una inscripción para producir una ley, del asentamiento que genera un mandato. Al final de esta pieza, los performers habilitan un espacio de registro y de compromiso con diferentes agentes sociales en torno al cuidado de la vida y la labor de las parteras, momento al que han denominado manufirmatio. De esto, pues no tengo registro porque no ha sucedido, está por suceder en las siguientes funciones. Según Guadalupe Cordero, de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas, el vocablo firma proviene del latín firmare, que significa afirmar, dar fuerza. En tal sentido, la manufirmatio proviene de una tradición romana a través de la cual se aceptaba un compromiso. Esto sucedía con la lectura de un documento, para luego desplegarlo sobre una mesa y pasar la mano sobre él como signo de aceptación y juramento, acompañado después por otras acciones. Y en vista de que no tenemos imágenes, apelo a su imaginación, a que podamos recrear esto que puede suceder en escena en próximas semanas. En el caso del protocolo que presenta Alumbrar, y ya casi voy a terminar, un firmante es invitado a cada función, quien a su vez representa socialmente a algún grupo, asociación o instancia de gobierno. Después de la lectura de los acuerdos entre el INAM y la persona en cuestión,
todos los firmantes toman con sus manos un tipo de arcilla para inscribir su trazo de responsabilidad, cada quien en un lienzo y a través de una propuesta de movimientos. Como en el trabajo de la partería, en este acto las manos son agentes sinecdóticos del compromiso. De esta manera, el nombre de cada participante, usual en las convenciones de una firma, queda implícito a través de su identidad corporal y los movimientos que realiza, en tanto elementos distintivos de su humanidad y su rol social. Esos cuerpos que con sus movimientos se comprometen y exponen frente al público, simbolizan también el compromiso moral que adquieren entre el gesto performativo y la ficcionalización de ese protocolo. Este acto también expresa la ironía del archivo y sus limitaciones. La firma con la organicidad del cuerpo y los materiales perecederos advierte una duración restringida. El compromiso en el tiempo está condicionado, pero queda como huella anémica desde el convivio entre el hacer de los participantes y la testificación de los espectadores. En la primera pieza, la del 2021, los riesgos para el encuentro estaban mediados principalmente por cuestiones tecnológicas. E insisto, y aquí Héctor Cruz lo sabe muy bien. Hasta cierto punto, hoy día le podemos ver como una obra cerrada y dependiente de un entorno digital. No obstante, esto proyecta ciertas cualidades en tanto registro de un acontecimiento en aquellos tiempos convulsos, pero también por la suma de voluntades para la resolución creativa de diferentes capas de enunciación, entre la videograbación y la interacción en tiempo real. Las tecnologías nos acercaron, trajeron incluso a la reunión a personas que ya no estaban en la vida carnal. La versión de este 2025 apela a otro tipo de encuentro. En ella hay un desplazamiento de la performatividad que desempeñan los cuerpos en las tareas del oficio de la partería hacia lo performático de los cuerpos en escena. La traslación que conlleva una necesidad por entender la memoria que habita en otros cuerpos, con sus implicaciones sociales y su pertinencia política. Considero que para los performers, en esta pieza hay algo que entiendo como un riesgo productivo, y esto radica en mudar su presencia durante la pieza sin dejar de ser ellos mismos entre los momentos de carácter documental y otros de mayor acentuación poética. En todo caso, atestiguamos la potencia creativa y discursiva de un grupo que se adapta a las condiciones del entorno, siendo al mismo tiempo coherente con sus propios devenires, los de sus cuerpos, sus compromisos sociales e intereses creativos. Un cuerpo de cuerpos que gusta de transitar, que se sostiene sin temer al cambio para dar paso a nuevas estrategias, para enunciarse y dar lugar a la otra. Perfecto. Gracias. Muchas gracias, Luis. Muy bien. Y bueno, pues sin más por el momento, vamos directo a lo que nos truje con esta última participación. Nicolás Abraham Rivera León, desde la Universidad de Sonora. No hay más palabras. Adelante, compañero, por favor, compártenos. Sí, gracias. Buenas a todas, a todos. Brevemente, pues yo podría decir que soy un ente en construcción, ontológicamente polivalente, adaptable y en un sentido epistémico unívoco. Y ya un poco más formalmente, pues soy una persona que hace educador, maestro de teatro, iluminador, gente de teatro para sintetizar. Y bueno, pues un gusto escuchar las ponencias de los compañeros. Voy a tratar de ser breve. El tema es no sé si ya la están viendo. Sí, ¿verdad? Están viéndolo ya. Sí, ok. Tiene que ver con esta relación que ya un poco se ha mencionado en esta mesa sobre un sentido de ornamental o un sentido de conjunción entre las definiciones, otras decisiones que se toman al momento de hacer una incorporación de nuevas tecnologías, digamos, ¿no? Nuevas tecnologías en el sentido digamos, de estas cuestiones que son
visuales, estas cosas como transmedia que mencionaban, ¿no? Porque el arte nunca ha estado como alejado de la, de la tecnología en sí, por eso la distinción entre tecnología y nuevas tecnologías, pues, ¿no? Eh, y es así, entre el brillo y el sentido, pues, ¿no? Eh, y igual, prepara algo ahí. Entonces, empezaría con esto. Eh, la imbricación entre las nuevas tecnologías y lo escénico teatral se ha convertido en un eje de indagación creciente en el campo de las artes escénicas. Eh, en ese sentido, esta ponencia habla o explora esta situación entre el énfasis entre estos conceptos a partir de entre este tema a través de dos conceptos, determinismo y causalidad, como posibles factores definitorios en el uso de las tecnologías emergentes sobre el escenario. En otras palabras, se cuestiona si la incorporación de nuevos medios técnicos en la puesta en escena conlleva necesariamente una influencia predeterminada, es decir, un determinismo tecnológico imperante sobre la creación y la experiencia teatral, o si, por el contrario, dicha influencia depende de las decisiones artísticas y contextuales, es decir, una causalidad más contingente y negociada. Esta preocupación siempre se nos olvida, ¿no? Pero no es nueva, pues, ¿no? Ya a finales del siglo XIX surgía esta inquietud de cómo las innovaciones técnicas pudiesen influir, ¿no? De manera decisiva e incontrolable en la labor teatral, ¿no? De hecho, no sé, en 1898 podemos pensar en José Chegaray o en Benavente que tenían una discusión al respecto de cómo esta crítica al teatro espectacular de y una cosa como más sucinta, digamos, por decirlo de manera, de Benavente y su rechazo como al aparato espectacular, pues, ¿no? O las otras cosas que ya están como puestas también de la incorporación del cine, ¿no? Como lo veía Unamuno, como ya una cuestión que iba a terminar destruyendo el teatro, pues, ¿no? O la incorporación de la luz eléctrica que decían, entonces ya no tenemos el control, ¿no? Entonces son cosas que ya están ahí, están puestas y servidas desde hace, pues ya, hace más de 100 años, ¿no? Eh, bueno, y hay una cuestión ahí que se pone ahí, pues, ¿no? Es decir, cómo lograr estas cuestiones? Es decir, ¿cómo lograr una conjunción? ¿Cuál sería como, es decir, cómo se utiliza, cómo decides implementar tecnología sin que se vuelva un fetiche, sin que haya un desfase con la dramaturgia? Eh, y bueno, pues creo que habría que pensar como una especie de criterios para esa toma de decisiones, pues, ¿no? Y ahí surgen como tres preguntas, o pueden surgir varias preguntas eh, que surgen interesantes, pues, ¿no? ¿La tecnología determina la escena o su efecto depende del uso y el contexto? ¿Cómo diagnosticas una coherencia tecnodramática antes de la producción? ¿Qué protocolos, qué cosas puedes hacer, pues, ¿no? Para que se reduzca este como riesgo ornamental y ornamental en un sentido totalmente peyorativo, pues, ¿no? Al respecto de que nomás sirve para adornar el asunto, pues, ¿no? Eh, y bueno, aquí están estos dos polos, ¿no? Dos polos teóricos, determinismo tecnológico. En términos teóricos, el determinismo tecnológico alude a la idea de que la tecnología actúa como el principal agente causal de los cambios sociales y culturales, llegando a definir en gran medida la disección de dichos cambios. Desde una perspectiva como esta clásica, el cambio tecnológico determina casi inevitablemente el cambio de las prácticas artísticas, ¿no? Estamos sujetos a ellas desde esta perspectiva. Las herramientas técnicas disponibles en una época moldearían así la forma en que se produce y se percibe el arte, ¿no? Eh, un, un- un- un investigador, Gabriel Pérez Salazar, define ese determinismo como la creencia de que la tecnología es capaz, sí, abro cita, que la tecnología es capaz prácticamente por sí misma de incidir de manera directa y positiva en el desarrollo social y económico de un contexto particular. Cierro cita. Bueno, ahora si lo aplicamos al teatro, un planteamiento determinista sugeriría que la mera presencia de nuevos dispositivos, por ejemplo, eso que son proyectores digitales, realidad aumentada, cosas transmedia, inteligencia artificial escénica, causa transformaciones sustanciales en la dramaturgia, la puesta en escena y la recepción del público. Podríamos pensar en otros autores, otras teorías, ¿no? Que han influido o han insinuado visiones afines a esta postura. Por ejemplo, un Marshall Luhmann sostuvo que cada sociedad define
y se caracteriza por las tecnologías de comunicación de las que dispone, es decir, esa sociedad está definida a partir de eso, pues, ¿no? Esas tecnologías matizan y transforman la vida social, ¿no? En esta línea podrían inferirse que las tecnologías dominantes de cada periodo histórico imponen ciertas lógicas expresivas y perceptivas también en el ámbito teatral. Bueno, pues creo que es un poco arriesgado atribuir que a la tecnología un poder determinante unívoco. Pues. Sería como simplificar una realidad que es realmente mucho más compleja, pues, ¿no? Desde esta postura. Y en otro sentido tenemos como el otro polo, ¿no? En un sentido en otro aspecto, perdón, del espectro teórico se encuentra el constructivismo social, es decir, el determinismo social, ¿no? El cual considera que la tecnología es fundamentalmente una construcción social sin agencia autónoma, es decir, la sociedad y la cultura serían la causa primaria de los cambios, mientras que los artefactos técnicos por sí solos no tendrían efectos predestinados, perdón. Bajo esta óptica, las nuevas tecnologías en escena no garantizan por sí mismas una innovación significativa en el arte teatral. Su impacto dependerá, en todo caso, de cómo sean adoptadas y del contexto artístico en el que se inserten. De hecho, se ha advertido que emplear dispositivos novedosos únicamente por moda o por presión cultural no implica necesariamente aportar algo nuevo a la expresión teatral ni al desarrollo del pensamiento escénico. Otro teórico, Urrutia, señala que el hecho de que un cierto momento histórico parezca obligado a incorporar lo último en tecnología no conlleva intrínsecamente una mejora en la calidad expresiva del teatro. Se ha argumentado en ese sentido que la utilidad de un recurso técnico debe juzgarse por su función expresiva y que toda innovación escénica es justificable solo si consigue enriquecer la comunicación teatral sin diluir su esencia humana. En síntesis, estas visiones están esta visión determinista en el aspecto como tecnológico social, digamos, pueden ser criticables porque tratan como por reduccionistas, pues, ¿no? Por tratar como de encajonar o reducir una cosa compleja, pues, ¿no? Un fenómeno complejo como este, pues, ¿no? Mm, y están como estos dos polos también de estas personas como en términos como de creadores como apocalípticos, digamos, ¿no? Pues, como decir que desconfían de las nuevas tecnologías escénicas y teman que su aplicación discriminada pues ponga en peligro la continuidad del hecho teatral, ¿no? O aquellos que son, digamos, como integrados, pues, ¿no? Que son como más entusiastas de la tecnología y sostienen que rechazar las nuevas herramientas supone limitar como aspectos fundamentales de la creación escénica, pues, ¿no? Eh, o una cuestión como como la pureza del teatro, pues, ¿no? Bueno, ante estas como complejidades, aquí están estos casos que ya mencionamos como de este dilema o esta cosa que no es novedosa que ya surgían estas discusiones que mencionamos hace rato. Ante estas como dos posturas de deterministas o causalidad, hay una manera como de pensar, ¿no? A través de esta idea del Actor Network Theory de Bruno Latour, eh, que tiene un enfoque donde aparentemente podría superarse la dicotomía entre determinismo tecnológico y determinismo social, y que reconoce como la naturaleza relacional de la tecnología en el arte, ¿no? Eh, Podríamos pensar como en lo que propone él, ¿no? Que dice Bruno Latour que tanto los humanos como los objetos técnicos deben ser entendidos como actantes intervinientes en una red de interacciones, otorgando agencia a las tecnologías sin desvincularlas del entramado social. Desde esta teoría, la tecnología no se ve como una fuerza exterior que determina unívocamente la práctica artística, ni como un simple instrumento neutro del creador, sino como una parte de una red sociotécnica en la que cada elemento, sea un actor humano o un dispositivo, participa en la configuración del fenómeno escénico, así como la aparición de una nueva herramienta. Por ejemplo, un sistema de proyección interactiva o un robot escénico. Y reconfigura el proceso creativo, pero simultáneamente es moldeada por las intenciones estéticas, las habilidades del equipo artístico y las expectativas culturales del público. Bueno, en palabras de Latour, detrás de cada elemento tecnológico, abro cita, encontraremos un sinfín de personas, procesos, elementos
y artefactos que han posibilitado una determinada tecnología y no otra. Cierro cita. Eh, bueno, esto sugiere una causalidad no lineal, sino distribuida, pues por eso esta teoría del actor, del actor red, como esta imagen, pues de las redes, pues, ¿no? La influencia de la tecnología en la escena es real, pero mediada por negociaciones humanas, contextos institucionales y prácticas artísticas específicas, pues, ¿no? Y ya un poco como para ir cerrando, en consecuencia a esta pregunta de si existe o no un determinado causalidad imperante en el uso de nuevas tecnologías escénicas, eh, y esas consideraciones entre las dinámicas de codefinición entre lo tecnológico y lo teatral, podríamos pensar que esta, esta ponencia es apenas como una rémora introductoria al respecto de cómo se establece una problemática alrededor de las perspectivas teóricas, pues, ¿no? Y de la relación entre lo tecnológico y lo teatral. Termina siendo una pregunta sin respuesta al final, pues, es decir, ¿la tecnología dicta el rumbo de la creación escénica o es instrumentalizada libremente por los creadores? ¿Se trata de una fuerza determinista que impele a ciertos cambios inexorables o una herramienta contingente cuyo efecto depende del uso que se le dé? Y en ese sentido, podría ahí poner como esos criterios, pues, ¿no? Como más como para tratar de tomar definiciones al respecto de cómo se utiliza la tecnología. Es decir, hay pertinencia dramatúrgica, hay una necesidad performativa, hay economía expresiva, sí, hay una consistencia semiótica entre lo tecnológico, todo esto en el sentido de incorporar la tecnología a la apuesta. Hay una reciprocidad entre el intérprete y el dispositivo, es decir, hay una relación entre esto, ¿sí? ¿Se da o no se da? Hay una transparencia de lo que estás haciendo, es decir, ¿tienes claro para qué lo estás haciendo o es nada más una implementación por hacer, por implementar? ¿Es posible? ¿Es seguro? ¿Sí? Y, pues si es sostenible, pues si es realmente realizable, pues, ¿no? Y esos serían como unos criterios sin tratar de pretender que dar una respuesta de si sí es de una manera o de la otra, pero pues tratar de siempre como tener el viso sobre este tipo de criterios a la hora de aplicar estas nuevas tecnologías en un trabajo escénico y que no pase pues cosas que puede uno como de repente como observar, es decir, que un uso de la tecnología ornamental, ¿no? Sin un sentido, sin un fin realmente escénico. Y eh, pues creo que sí, me pasé por 30 segundos, pero ya. Muchas gracias. Nicolás, muchísimas gracias. Buenísimo. Y creo que fue muy atinada la selección o el orden, porque justo también estas preguntas, pues terminan siendo un espacio para estimular también otros territorios. Cuando adoptamos tecnologías y empezamos a experimentar, debe de haber un momento como de superar la fascinación y entonces empezar a poder ponerle otras capas de reflexión, ¿no? Entonces, pues siempre, si existe la posibilidad de que el público pueda tener alguna pregunta y que se interactúe, estaría muy bien. Yo nada más me gustaría dejar algo aquí que es como una especie como de pregunta a todos y a todas, y que eso también devenga en otras reflexiones, que es que si sienten que en sus procesos creativos la tecnología dicta ciertas decisiones artísticas o logran mantener una autonomía creativa. Y de alguna manera, esto que último que comentas, Nicolás, ahí está un poco la respuesta, ¿no? O sea, hay esas capas que se tienen que empezar a activar para definir en qué layer nos encontramos entre la reflexión y la práctica, ¿no? Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, por favor, creo que este es el momento, ¿no? O sea, como de aprovechar estas redes eh, híbridas, ¿no? Alternativas. Si alguien quiere comentar, por ahí hay un micrófono. Y también nosotros aquí en esta reunión digital también lo podemos hacer, pero a ver, compañera, el micrófono es suyo. Bueno, ¿se me escucha? ¿Sí? Qué gusto saludarles. Mi nombre es Dana y mi pregunta es para Josué.
En todo este proceso con Alma, a mí me interesa mucho saber cómo fue, porque es una persona que pues ha atravesado como un momento impactante en su vida y cómo fue este proceso de, bueno, vamos a hacer un cortometraje y luego vamos a hacer un biodrama que debió de haber sido todo este periodo muy largo y cómo fue tratar eso, porque no sé, hay personas que prefieren como cerrar esta situación y como no seguir pensando sobre lo que pasaron, pero pues si me interesa cómo fue este vínculo, este trato, este trabajo y eh, cómo fue involucrarla, que a lo mejor pudo haber sido un proceso sensible y cómo sobrellevar eso. Bueno, pues gracias. Sí, ha sido en realidad un proceso en el cual seguimos caminando. Ha sido un proceso largo que no solamente ha sido un proceso estético, artístico, sino también ha sido un proceso psicológico, emocional. Em, por supuesto que parte el proyecto en principio de una profunda comunicación y una relación bastante cercana que ella y yo tenemos, de muchísimos diálogos que pasaron de ser, bueno, de un reconocimiento de cómo funcionan las estructuras, los sistemas de opresión dentro de los medios de comunicación, que nos llevó de considerar esto, porque ella cuando yo conocí a Alma hace muchísimos años, ella lo contaba como una anécdota bastante chistosa, ¿no? Que el que ella te decía, yo salí en el periódico un día después y aparecí calcinada y prácticamente medio desnuda. Y bueno, fue empezar a cuestionar la manera en la que nosotros tenemos una narrativa de nosotros o nosotras mismas, pero que realmente han sido narrativas que han sido formuladas por otros, por otras y de manera sistemática. Entonces fuimos encontrando estos cuestionamientos y la necesidad de poder hacer una contranarrativa y de construir un testimonio de viva voz de ella, yo por supuesto acompañándola, pues fue creciendo y fue haciéndose cada vez más latente y después nos encontramos con el cuestionamiento de cuáles eran los medios, las plataformas para poder llegar no solamente a, pues a la divulgación de su propia voz, sino también de su derecho de réplica, sino también para poder construir otro tipo de audiencias que se sintieran interpeladas por el caso de ella, ¿no? Del caso de violencia sistémica. Así que bueno, sí, o sea, es complejo abordarlo y decir, dar una respuesta porque han sido larguísimo, ¿no? Han sido casi 4 años de ir nosotros cuestionando, ¿no? Y no todo han sido aciertos dentro del proyecto, porque nosotros mismos, al ser creadores escénicos y encontrarnos navegando en terrenos de otros formatos, otros dispositivos, nos hemos visto en la tarea de poder, eh, pues, cuestionar también los medios. Nosotros no podíamos hablar, por ejemplo, te pongo un ejemplo muy rápido, no podíamos hablar de divulgación de imágenes utilizando nosotros la propia imagen de ella y divulgándola en el espacio escénico o en espacios gráficos, ¿no? Entonces eran estas complejidades de cuestionar las formas en las cuales nosotros queríamos hablar y no construir una exotización de la tragedia, un fetichismo alrededor del acontecimiento. Así que bueno, eso es lo que puedo compartir. Muchísimas gracias, gracias Josué, muchas Gracias. gracias por esas fibras del proceso que también son importantes. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Por ahí el micrófono, compañeros, compañeras. No No, sé si es gracias. una pregunta o un comentario. ¿Se me escucha? Sí, Buenas adelante, compañero. tardes. Mi pregunta comentario sería para Sandra. Cuando mencionas, bueno, cuando estabas exponiendo, mencionaste dos palabras muy bonitas juntas. Dijiste dramaturgia visual. Y a mí bueno, voy a dejar esto. Bueno, se me hizo muy hermoso y quería preguntarte con mucha curiosidad cómo fue el inicio de ese proceso de dramaturgia visual.
Bueno, el inicio fue esas primeras experiencias pandémicas, ¿viste? En donde queríamos ver si teníamos posibilidades de encontrarnos sin estar juntos, porque una estaba en Uruguay, el otro estaba en el conurbano bonaerense, la otra también, y estábamos dos en Capital, pero en barrios distintos. Y entonces, viste que las improvisaciones en todos los modos de lo corporal generan ese lugar en donde uno se vuelve tangible para uno el encuentro, el código, se arma un código que no estaba organizado. Y en esa búsqueda del código los chicos performateaban, digo los chicos, los compañeros, ¿no? Los compañeros, performateaban y probaban con la cámara y yo probaba con las consignas, con las propuestas, con las músicas que les armaba y en un momento empecé a jugar con las imágenes porque dije, ah, yo puedo juntar este cuadradito con este cuadradito y acá armo un relato. Ah, mira, esto está relatando, ellos no saben, pero sí saben, entonces lo grababa y después hablábamos de eso que nos pasaba y en qué lugar había resonado parecido, qué lugar era distinto. Y eso fue creciendo y entonces vimos que había múltiples dramaturgias que se armaban y múltiples narrativas que construíamos en tiempo presente y cuanto más se complejizó el dispositivo, más autonomía dramatúrgica y convivencia de múltiples dramaturgias teníamos. Entonces, creo que por ahí respondo en cortito. Timo, muchísimas gracias. Por ahí, compañeras, alguna pregunta al fondo. ¿Puedo agregar algo Gracias. más? Sí, 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 adelante. Perdón, agrego esto solito. Me parece que nosotros también lo que activamos con ese dispositivo es el lugar de co-creación que tiene el espectador. Lo activamos desde, o sea, yo era espectadora, era directora, y eso después lo pusimos a jugar en la escena, porque dijimos, ah, mirá cómo crea. Yo creo acá, vos creás allá, y explotamos, o sea, pero extremamos esa co-creación que nos permite la anarquía de la improvisación. Y ahí sí cierro. Gracias, Sandra. Ahora sí, compañera. Hola, buenas tardes. Uy, ¿se escucha? Buenas tardes, soy Rubí Fernández y mi pregunta es para Josué. A partir de este proceso y de pues la visibilización de esta problemática que existe en México, después de la historia de Alma, ¿ha habido más personas que se han acercado a ustedes para pues querer contar sus experiencias? Sobre todo pues pienso mucho porque Alma es una sobreviviente y pudo visualizarse en este periódico y en esta problemática, pero pues creo que hay muchas personas que fallecieron y sus familias pues también no sé, pues pienso en personas que pudieron haber buscado también la forma de limpiar el nombre de sus muertos por, sí, por las cosas que se publican en este tipo de periódicos. ¿Han tenido algún acercamiento de alguna familia que quiera pues exponer el caso de su familiar? No sé si se entiende mi Sí, pregunta. sí, no, claro. En realidad por eso nosotros inauguramos o de alguna manera iniciamos esta segunda fase del proyecto, que es la fase más social, precisamente porque nos dimos cuenta que no solamente a nivel tecnológico, dispositivos, la propia narrativa se había expandido, sino a nivel artivismo, la propia historia o contranarrativa que Alma había construido había tocado otras fibras y había generado un vínculo importante con este espacio comunitario que en realidad ella habita un barrio popular en la ciudad de Puebla, periférico, donde se dan, o sea, parte de la investigación que continuamos fue el número de incidentes o de accidentes o de muertes trágicas que se dan dentro de este espacio, precisamente por sí, el desinterés por parte del Estado en construir un espacio de tránsito público
que sea seguro para todas y para todos, ¿no? Entonces, no solamente casos de electrocución, sino casos de gente que se ha muerto porque se va por una coladera, casos de gente que la arrolla el transporte público porque no hay espacios de paraderos. Este tipo de problemáticas empezaron a crecer, empezaron a involucrarnos y decidimos que el proyecto creciera para que tuviera esta dimensión social, pues bastante sensible, ¿no? Con todo lo que estaba aconteciendo en este espacio inmediato en el cual Alma se desarrolla y bueno, en el presente seguimos haciendo, y no solamente con personas que han sufrido los accidentes, sino también con personas que construyen las propias narrativas. Por eso la necesidad de hacer talleres de contranarrativa con los mismos periodistas de Nota Roja para que ellos mismos reconstruyeran estas notas que habían sido publicadas años atrás y que ahora con una visión diferente pudieran cuestionar un poco el sistema en el que trabajan dentro de los medios de comunicación. Así que bueno, es un poco de lo que puedo compartir de lo que hacemos ahora. Muchísimas gracias, Nicolás. Muchísimas gracias también por sus preguntas. Me parece que en este sentido wagneriano de la escena total, dejar de hablar de tecnología y empezar a hablar de procesos, empezar a hablar de lo que, de lo que nos importa como creadores, como creadoras, como público o hacedores de teatro, de la escena, realmente ahí es donde ya sucede, donde hay una trascendencia más allá pues de la fascinación tecnológica o de estos momentos, sino que empezar a trascenderlo con estas capas y en dónde, cómo se utiliza y cómo se trasciende y cómo se involucra el cuerpo y todas las preguntas que hay alrededor. En esta clase de ejemplos como esta mesa, en pensar la escena este año, la verdad es que ha sido un deleite escucharles. Muchísimas gracias, Josué, Sandra, muchísimas gracias, Nicolás, ya se fue. Anaí, gracias por tus palabras. Hay mucho que hablar acerca de la iluminación y Luis Conde acerca de estos múltiples facetas. Creo que son proyectos donde ver la cantidad de hilos que se entretejen de ese entramado tremendo para que las cosas sucedan realmente es muy impresionante. Y pues bueno, pues el tiempo es terrible, los programas son terribles, nosotros nos podemos quedar aquí. Traigan más café, por favor, porque esto se va a alargar. No, no es cierto. Pero muchísimas gracias por acompañarnos en esta mesa número 3 este, de tecnologías en escena, dispositivos, cuerpos y disputas. Muchísimas gracias y estén al pendiente de las otras propuestas que existen en esta gran selección de cosas. Muchas gracias, compañeros, allá y aquí. Gracias, un gusto escucharles. Gracias. Hasta Gracias. pronto. Qué gusto, Chao. Pues Sandra. muchas gracias, Héctor. Gracias, Luis, Sandra, Josué, Anaí. Qué chido que lograste conectarte. Nicolás Sí, por ahí y a todas las personas que estuvieron sosteniendo desde Zoom también. Hubo personas atendiendo por ahí la conversación y a las compañeras, compañeros y compañeros que están aquí. Gracias también por aguantar, por sostener. Ha sido una jornada intensa. Y sí quiero aprovechar para que le demos un aplauso a nuestras compañeras de servicio social que se la han rifado toda esta mañana. bravo. Muchas gracias y mañana continuamos con nuestro segundo día de coloquio. Les esperamos en la Caja Negra a las 9 de la mañana con la presentación del maestro Rodolfo Obregón y el libro Mirar y Observar Prácticas Documentales. Hasta mañana. Nos vemos. Chao, chao, chao. Dios. Abrazos. Bye, bye.